Masejet Kiddushin Daf Samech Amud Aleph 60a, 28 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah, Omer le Isha hareat mekudeshet li. Almenat sheeten lach 200 zuz, harezo mekudeshet vehuiten. La Mishnah en este primer caso nos dice lo siguiente. Un hombre se le acerca a una mujer y le dice, tú eres mekudeshet para mí a través de esta perutá que te estoy dando ahora. Almenat, con condición que te dé posteriormente 200 zuz. Dice la Mishnah, ella quedará mekudeshet, pero debe dar. O sea, debe dar el hombre y ella debe recibir los 200 zuz. Vamos a ver en la Gemara dos explicaciones para esto. Si es que debe dar el hombre a la mujer los 200 zuz y solo después que recibe la mujer los 200 zuz, ahí es cuando queda mekudeshet. O que queda mekudeshet desde ahora, con condición que le dé los 200 zuz. O sea, cuando los 200 zuz queda mekudeshet retroactivamente desde este momento, desde ahora. Vamos a ver en la Gemara dos explicaciones para esto. Seguimos. Próximo caso dice la Mishnah, Almenat sheeten lach mikan ve'at sheloshim yom. Natan la betoch sheloshim mekudeshet ve'im la bena mekudeshet. ¿Qué pasa si el hombre se le acerca a una mujer y le dice, tú quedas mekudeshet para mí con esta perutá que te estoy dando ahorita? Almenat, otra vez almenat, con condición, ¿sí? Que te dé 200 zuz, pero no cuando yo quiera, sino de aquí a 30 días. O sea, de aquí a 30 días te tengo que dar 200 zuz. Dice la Mishnah, si le dio los 200 zuz dentro de los 30 días, pues queda mekudeshet, que cumplió la condición, ya que cumplió la condición. Y si no le da los 200 zuz dentro de los 30 días, si no se lo das después, no queda mekudeshet, porque no cumplió la condición. Próximo caso nos dice la Mishnah, Almenat sheyeshli 200 zuz, harezo mekudeshet veyeshlo. ¿Qué pasa? Cuando se le acerca un hombre a una mujer, el tercer caso de la Mishnah nos dice, el hombre se acerca a la mujer y le dice, tú quedas mekudeshet para mí con esta perutá, almenat, con condición que tengo 200 zuz, no que te voy a dar, que yo tengo 200 zuz. Dice la Mishnah, queda mekudeshet con condición que efectivamente sabemos que él tiene, vamos a ver en la Gemara, que tiene que tener ¿qué? 2 testigos, que él tiene ese monto con él. Próximo caso, cuarto caso, dice la Mishnah, Almenat she'arech 200 zuz, harezu mekudeshet veyar'ela veimer'a la shulchan ena mekudeshet. Cuarto y último caso nos dice la Mishnah, ¿qué pasa si el hombre se le acercó a la mujer y le dijo, tú quedas mekudeshet para mí con esta perutá, a través de esta perutá? Almenat, todo es almenat, ¿sí? Con condición que te demuestre 200 zuz, ¿sí? En este caso, queda mekudeshet, pero debe el hombre demostrarle 200 zuz. Y deben ser 200 zuz de él, obviamente. O sea, en este caso no es suficiente que hayan 2 testigos que digan, él tiene 200 zuz, porque él dijo almenat, que te muestre. Entonces no es suficiente que haya 2 testigos que digan que tiene, sino tiene que mostrarle a la mujer los 200 zuz. Si se lo muestra, queda mekudeshet. Y por lo tanto, dice la Mishnah, Himerá la shulchan, ¿sí? Si el hombre el esposo, el futuro novio, si el futuro esposo le demuestra 200 zuz en la mesa de un cambista, ¿sí? Que son monedas que no son de él, ahí va a quedar mekudeshet, no va a quedar mekudeshet, aunque le mostró 200 zuz, aunque le mostró 200 zuz, pero cuando él le dijo 200 zuz, ya se refería a que, sí, yo quiero ver que tú tengas 200 zuz tuyos. Entonces aquí, aunque le mostró 200 zuz, pero son del cambista, en una mesa, pues no va a ser mekudeshet. Le va a preguntar, obvio, ¿cuál es el hitush aquí? ¿Qué me estás enseñando aquí? Porque la Mishnah me tiene que decir este caso. Vamos a ver en la Gemara. Dice la Gemara, Itmar Rabuna Amar vehu iten, Rabi Yehuda Amar lechsheiten. Rabuna Amar vehu iten tena'ave, mekayem tena'e ve'azil. Rabi Yehuda Amar lechsheiten, lechiyai vehavu kiddushe, hashtamia lo havu kiddushe. Mai benayu ika benayu shepashta yada ve'kibla kiddushin me'acher. Le Rabuna lo havu kiddushe, le Rabi Yehuda havu kiddushe. Escuchen bien, dice la Gemara. Se enfoca en el primer caso. ¿Cuál es el primer caso de la Mishnah? Repitamos el primer caso. El hombre se acerca a la mujer y le dice, tú eres mekudeshet para mí con esta perutá que te doy ahorita. Almenat, ¿sí? Con condición, pero la condición la hace en lenguaje de almenat, todos los casos así son de la Mishnah, que te dé posteriormente 200 zuz. Nos dice la Mishnah, queda mekudeshet y debe dar los 200 zuz. Dice la Gemara, ¿cuándo queda mekudeshet? ¿Cómo funciona? Dice Rabuná, queda mekudeshet desde ahora y él tiene que cumplir la condición eventualmente. Y cuando la cumpla retroactivamente desde ahora, queda mekudeshet. Y Rabi Yehuda dice, no. ¿Cuándo queda mekudeshet? Cuando cumpla la condición. Cuando dé los 200 zuz, ahí es que recae el kiddushin. ¿En qué discuten? Rabuna opina que cuando le dice mekudeshet vehuiten, él dice vehuiten, ¿por qué? Porque él opina que almenat, ¿sí? Cuando dice una condición en lenguaje de almenat, es que meachshav, es como si fuese que le está diciendo que recaiga desde ahora con condición que tal y tal.
Entonces, por eso él dice, mira, tiene que cumplir la condición y cuando cumple la condición, efectivamente recae ¿desde cuándo? Desde ahora, retroactivamente. Así opina Rabuna. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice no. Cuando dice con condición que me des 200 usos, tienes que cumplir la condición para que recaiga los kitushin. O sea, él opina que almenat no es como si fuese que dice que recaiga desde ahora si cumple la condición, sino cumple la condición y ahí recae. Por eso, Rabbi Yehuda discute Rabbi Yehuda dice que solo cuando da los 200 usos, cuando complementa el monto faltante, ahí es cuando va a recaer el kitushin. Y por ahorita todavía no hay kitushin. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos alágicamente? La diferencia va a ser muy sencilla. ¿Qué pasa si después de que el primero le da una peruta y antes de que el primero le acabó de dar los 200 dus, vino esta mujer y recibió kitushin de un segundo hombre? Entonces, según la opinión de Rabuna, el segundo hombre no es kitushin porque recae retroactivamente el primero, entonces sale que hizo kitushin el segundo hombre cuando ya estaba mekudeshet, se no recae. Según Rabbi Yehuda, sí va a ser kitushin porque el kitushin del primero solo recae cuando pague los 200 dus, y si no ha dado los 200 dus, pues viene, todavía no es mekudeshet, si viene una segunda persona ese kitushin, va a cargar el kitushin. Esta es la discusión entre ellos. Entonces, repito, la discusión entre ellos es si cuando una persona le dice a la otra, en este caso el hombre a la mujer, quedas mekudeshet para mí, almenat, con condición, con lenguaje de almenat, según Rabuná, cuando dice almenat es como si fuese que dice, desde ahora recae con condición que cumplas tal y tal. Y Rabbi Yehuda dice, no, cuando dices almenat es, quedas mekudeshet con condición de tal y tal, y cuando cumpla la condición, no es desde ahora, cuando cumplas la condición ahí es que recae el kitushin. O sea que Rabbi Yehuda no dice que es me'achshav, que es como si fuese me'achshav. Esa es la discusión entre ellos. La Gemara a continuación dice que aparentemente esta misma discusión entre Rabuná y Rabbi Yehuda, no aparentemente, esta misma discusión entre Rabbi Yehuda y Rabuná la vemos en otro lado. ¿En qué? No en este caso nada más de kitushin, sino lo vemos en otro lado sobre la Mishnah Masejet Gitin, sobre divorcios. Utnan nami, gabe gitin, que hay gavnat, etran haomer, le isha arez de gitech al menat, shetitin limatayim zuz, arez umegoreshet veititen, itma Rabuná amar veititen, Rabbi Yehuda amar lechsheiten, Rabuná amar veititen tenahave. מקיים מתנה, ואז לה, רבי יהודה אמר לך שתיתן לחייב עלה, הוא דהווה גט, אשתמיה לא הווה גט. מהי ביניו? יקבל שהתקרא הגט או שעבד לרבונה הווה גט, לרבי יהודה לא הווה גט. Está escrito en la Mishnah Masejet Gitin, página 74, un esposo que le dice a su esposa, ¿sí? Quiere divorciarla, y le dice, aquí tienes tu get, almenat, que me des tú a mí 200 dus. Con condición que me des tú a mí 200 dus. Dice la Mishnah, queda megureshet, y ella tiene que cumplir la condición de darle 200 dus. La pregunta es ¿cuándo queda megureshet? ¿Cuándo queda divorciada? Es la misma discusión de antes. Rabuná dice, queda megureshet de inmediato, apenas da el get. Me'achshav. Cuando dice almenat es como si fuese me'achshav, solo que tiene que cumplir una condición. ¿Que qué? Tiene que cumplir una condición que le dé ella a él los 200 dus como fue pactado. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice que ¿qué? Rabbi Yehuda dice no, lechshetiten. Ella queda divorciada no ahora. No ahora queda divorciada. Cuando ella le dé los 200 dus y cumpla la condición, cuando le dé los 200 dus a él y cumpla la condición, ahí es que va a quedar divorciada. O sea que Rabbi Yehuda opina, igual que antes, que cuando es almenat no es como me'achshav, sino es cuando se cumpla la condición. Y Rabuná opina, cuando dice almenat, condición en lenguaje de almenat es como si fuese que dice me'achshav dami. Y la Gemara explica que la discusión entre cuál es la razón de cada opinión, como explicamos antes. Y cuál va a ser la diferencia en este caso de Gitin entre las dos opiniones alágicamente. ¿Cuál va a ser la diferencia? Dice la Gemara, la diferencia va a ser en este caso, escuchen bien. ¿Qué pasa si el hombre le dio el get a ella y le dijo almenat con condición que me des 200 dus? Le dio el get y antes de que ella le dio a él los 200 dus, se rompió el get o se perdió. Y después que se perdió el get, ella viene y cumple la condición y paga los 200 dus. Según Rabuná, va a ser get. ¿Por qué? Porque desde cuando recae el get, me'achshav, retroactivo. Y en ese momento existía el get, entonces recae el get. Pero según Rabbi Yehuda, que cuando recae el get, solo después cuando cumple la condición, en este caso solo después cuando ella le paga el 200 dus pendiente que habían pactado entre ellos, en ese momento el get se había ya perdido o roto. Por lo tanto, ya que en ese momento no existe el get, no hay un get kasher, no va a recaer el divorcio en este caso. Esa va a ser la diferencia lógica entre ellos. Y ahorita la Gemara analiza por qué es necesario decir esta discusión entre Rabuná y Rabbi Yehuda en los dos lugares, también en Kitushin y también en Gitin. Aparentemente dímela en un lugar y aprendemos para el otro. Dice la Gemara, es necesario y muy necesario decirlo en ambos lados. ¿Por qué? Utzriha. Diashminan gabe Kitushin beaka amar Rabuná mishum de lekaruva kaate. Aval Girushin de lerahaka kaate ema modile Rabbi Yehuda veitmar beach ka amar Rabuná mishum de iu lo que sifle lemit beah. Dice la Gemara, te voy a explicar. Si hubiésemos hecho la discusión de ellos entre Rabuná y Rabbi Yehuda únicamente en Kiddushin, hubiese dicho que nada más en Kiddushin es que Rabuná opina que recae retroactivamente desde el momento de Kiddushin, desde el momento que le entregaste la perutá,
Mientras que cumpla esa condición, recae retroactivamente. Solo ahí. ¿Por qué? Porque ahí, como es Kiddushin, ¿qué es Kiddushin? ¿Acercamiento o alejamiento? Acercamiento. Un hombre está emocionado y el hombre quiere hacerlo lo antes posible. Entonces ahí decimos, asumimos que cuando le dijo al menat, es como si fuese que dice Me'achshav y que recaiga desde ahorita lo antes posible, retroactivo, mientras se cumpla la condición, obviamente. Pero en Kiddushin, ¿qué es para qué? Para separar, para alejarse. O sea, uno no se apura tanto en divorciarse, en alejarse de una persona, de una mujer en este caso. Y por lo tanto, en este caso hubiésemos dicho que también Rabuná opina que cuando le dicen Gitín al menat de tal y tal, no es desde ahora, mientras se cumpla la condición, sino es cuando cumpla esa condición, ahí va a recaer el divorcio, para alejar lo más posible el momento del divorcio, del alejamiento. Por eso necesitamos decir que también en Gitín, Rabuná opina que ¿qué? Que es me'achshav, que es retroactivo, que es desde el momento que le entrega el get. Y por otro lado, si tú hubieses dicho nada más el caso de Gitín, y no el de Kiddushin, hubiese dicho que nada más ahí Rabuná dice que es retroactivo y recae de inmediato apenas le das el get, obviamente mientras que cumpla la condición. Cuando cumpla la condición recae retroactivo, desde ese momento. Ahí nada más, ¿por qué? Porque escuchen bien, en un divorcio, por lo mismo que es un alejamiento, ¿sí? Si hay una condición de pagar, pues como se están alejando y ahorita no hay confianza, el esposo no tiene ninguna pena de venir y pedirle a la mujer, cumple la condición y dame los 200 sus que me prometiste. Porque no tengo ningún compromiso de confianza contigo ahorita, ¿sí? O sea, no tengo ningún compromiso. Entonces, ¿sabes qué? Te lo voy a pedir. Entonces, cuando la persona viene y dice, y le pone una condición, él sí dice, ¿sabes qué? Que recaiga desde ahorita, no me ha pagado los 200, no pasa nada, porque se lo voy a ir a cobrar, no tengo pena de cobrárselo. A diferencia en Kiddushin, que se están acercando, si hubo una condición de pagar los 200 sus, a ella le da pena ahorita venir y pedir los 200 sus de la condición como el Kiddushin. Estamos casados ahorita, va a venir ella y va a pedirle, dame los 200 sus que me deben. Entonces, ella en ese momento piensa, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesta a que el Kiddushin recaiga ahorita, ¿sí? Cuando me dé los 200 sus. ¿Por qué? Porque nunca lo voy a pedir los 200 sus. Entonces yo quiero nada más únicamente que recaiga el Kiddushin cuando me da los 200 sus, pero antes no, porque después me da pena pedírselo. Entonces en este caso uno hubiese pensado que Rabuná dice que está de acuerdo en Rabuná con Rabiudá en este caso, que no recae retroactivo en Kiddushin, que también en Kiddushin y también en Girushin decimos de que, según la opinión de Rabuná, cuando dice almenat es como si fuese me'achshav y por lo tanto recae desde el momento del acto, mientras que cumpla la condición, recae de manera retroactiva desde el momento del acto. Por eso necesitan decir esta discusión, esta opinión de Rabuná en los dos lados, en Kiddushin y en Girushin. Ahorita la Gemara viene y le pregunta a Rabiudá. ¿Qué dice Rabiudá otra vez? Que cuando haces una condición de almenat, cuando una persona le hace a su compañero, ¿sí? Una condición de almenat con condición de que tal y tal, no es que recaiga desde ahorita mientras que cumpla esa condición, cuando cumple la condición retroactiva, no, sino es lech sheiten. Cuando cumpla la condición, ahí es que recae. Esa es la opinión de Rabiudá, no como Rabuna. Y la primera pregunta en contra de esta opinión, Meitibe, Hare zekitech almenat shetitini mataim zuz, afal pishin karea geto sheavad arezo mekureshet, leacher lo tinasea chetiten. La primera hace una primera pregunta en contra de Rabiudá. Está escrito en la baraita, escuchen bien, un hombre se le acerca a una mujer y le dice, está casado, no un hombre a la mujer, un esposo a su esposa, y dice, toma, aquí tienes tu get, tu acta de divorcio. Almenat, ¿sí? Con condición que me des tú a mí, le dice el hombre a la mujer, que me des tú a mí 200 zuz. Almenat, el mismo caso que tenemos ahorita. Dice la baraita, inclusive, ella recibe el get en ese momento y todavía no se ha cumplido la condición, ella todavía no le ha pagado los 200 zuz. Y entre ambos momentos se rompió o se perdió el get. Y después ella viene y paga los 200 zuz, cumple la condición, dice la baraita, ella queda megureshet, queda divorciada. Dice la Gemara según Rabiudá, que recae el get únicamente cuando da los 200, cuando da los 200 ya no hay más get, está roto, está perdido, entonces ¿cómo va a recaer el divorcio? Tenemos que decir que recae retroactivamente desde el momento que le entregó el get, en ese momento sí existía, solo que tiene que cumplir una condición. Vemos una prueba a favor de Rav Huna en contra Rabiudá. La verdad sigue siendo otra alajá, que en este caso, la pregunta es de esta parte, sí, pero la Gemara trae, esta varita trae otra alajá, que es que obviamente no, aunque queda divorciada cuando cumpla la condición, pero antes de cumplir la condición que no se case con otra persona. ¿Por qué? Porque puede ser que no cumpla la condición y si se casó con otra persona, ¿sí? Si se casó con otra persona y tuvo hijos, van a ser retroactivamente mamzerim, por eso. Pero bueno, de todas formas, tenemos aquí una pregunta en contra de la viuda. Repito la pregunta en contra de la viuda. Dice la baraita que si un hombre se le acerca, un esposo se le acerca a la mujer, le dice, aquí tienes tu get, almenat, con condición que me des tú a mí, le dice el hombre a la mujer, que le dé a la mujer a él 200 zuz, se le entregó el get, y todavía ella no le ha dado, no ha cumplido la condición, no le ha dado los 200 zuz, y entre los dos momentos se rompió el get y se perdió. Dice
La baraita, si ella al final cumplió la condición y le dio 200 zuz, queda divorciada. Dice la Gemara, según Rabuna entiendo, porque queda divorciada desde el momento que le entregó el get retroactivamente y en ese momento había un get bueno. Pero según Rabbi Yehuda, que cuando queda divorciada, cuando cumple la condición, cuando cumple la condición, ya no hay get, está perdido el get, se rompió el get. Entonces, ¿cómo puede recaer el get en ese momento si no existe más el get? Vemos una pregunta en contra de Rabbi Yehuda. Segunda pregunta en contra de Rabbi Yehuda. Veo Tania, Amar la Jarez de Kitej almenat shetitni matayim zuz umet, natna en זקוקה לאבם. לא נתנה זקוקה לאבם. רבי שמעון בן גמליאל אומר, נותנת לאחיו או לאביו או לאחד מן הקרובים. עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר לי ולא ליורשי, ולא ליורשי ומר סבר אפילו ליורשי. דכולי על מה מהתנאה ותיובתא דרבי יהודה. Viene la Gemara hace una segunda pregunta. La primera no la hemos respondido. Una segunda pregunta en contra de Rabbi Yehuda. Está escrito en otra baraita lo siguiente. ¿Qué pasa si un esposo le acerca a su mujer? Escuchen bien el caso y le dice a su mujer, este es tu get almenat con condición que me des 200 zuz. ¿Sí? Entonces le entregó el get a la mujer, ¿sí? Y le dice, este es tu get con condición que ¿qué? Que me des 200 zuz. Y al final este esposo se murió. Dice la baraita, la halajá es así. Si ella alcanzó a darle los 200 zuz a él antes de la muerte, pues queda divorciada. Y por lo tanto no tiene que hacer ibum con el yavam, porque ya estaba divorciada antes de la muerte. Sin embargo, si no le alcanzó el esposo a darle, no le alcanzó ella a darle al esposo los 200 zuz antes de que murió, en este caso no queda divorciada. ¿Por qué? Porque no se cumplió la condición, no se va a poder cumplir más la condición, porque la condición fue que ella le dé a él, y ella se murió. Entonces, por lo tanto, el divorcio no recae, y por lo tanto es como si fuese que sigue casada con su esposo, entonces es viuda, y ahorita tiene que hacer ibum con el yavam. Así opina Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel, sin embargo, Rabban Shimon ben Gamliel viene y discute. Dice, no señor, también después de la muerte, escuchen bien, también después de la muerte del esposo, ella puede cumplir la condición. ¿Cómo? A través de que le dé el dinero, los 200 zuz, al hermano del esposo que está muerto, al hermano del difunto, al hermano de su esposo el difunto, al papá, o a otros de los familiares que heredan. ¿Sí? Y así cumple la condición y así queda divorciada. Y no van a tener que hacer ibum. Dice la Gemara, ¿en qué discuten ellos? Aparentemente discuten lo siguiente, que cuando él le dijo, Ares de Gitej, almenat shetitni li matayim zuz, cuando el esposo le dijo, este es tu get, con condición que me des a mí 200 zuz, Tanakama opina que a mí, cuando le dijo a mí, es a mí nada más. Entonces, si se murió la persona, pues no. Sin embargo, él dice, no, a mí es a mí o a alguien que está en vez de mí, cualquier persona que me puede dar también. Pero mashma, que si hubiese sido a mis familiares, por decir, como la opinión de Rabbi Shimon, no hay ningún problema que recaiga el get, pero ¿cómo puede ser que cuando cumple la condición ya murió el esposo? Entonces, ¿cómo va a recaer el get? No hay get después de la muerte. Tenemos que decir que recae cuando dijo almenat, recae retroactivo desde el momento que se la entregó, y en ese momento estaba vivo el esposo. Dice la vemos que cuando le dice almenat es me'achshav, es desde ahora, desde el momento del acto, solo que tiene que cumplir una condición después. Solo discuten si aquí se puede cumplir la condición o no técnicamente, pero si se hubiese cumplido la condición, hubiésemos dicho que seguro queda mejor eso. Pregunta en contra de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dice que solo recae el divorcio solo cuando cumple la condición. Cuando cumple la condición no puede recaer el divorcio porque ya el esposo se murió. Pregunta en contra de Rabbi Yehuda. Dos preguntas en contra de Rabbi Yehuda. Y la Gemara responde lo siguiente: Amar lach, Rabbi Yehuda Hamani Rebi, de Amar Rabuna Amar Rebi, Kulo Omer Almenat, que Omer Meachshav Dami Upligue Rabbanan Ale, Veana de hambre que Rabbanan. Viene Rabbi Yehuda y dice: mira, tienes razón, estás haciendo una buena pregunta de unas baraitot, pero esas baraitot van como la opinión de Rebi. Rebi opina explícitamente, el Taná Rebi. Rebi opina, así dice Rabuna en nombre de Rebi, que cualquier persona que dice una condición en lenguaje de Almenat es como si fuese que está diciendo que recaiga desde ahora con condición después, con condición que se cumple lo después. O sea, cuando se cumple lo después, retroactivamente recae desde ahora. Así opina Rebi. Sin embargo, Jajamim discuten con Rebi. Viene Rabbi Yehuda y dice: yo opino como Jajamim, que cuando dice Almenat no es como Meachshav. Todas esas baraitot que mencionaste antes van como la opinión de ¿quién? De Rebi, que cola Omer Almenat, que Omer Meachshav. ¿Tienes pregunta en contra mí? No, yo opino como Jajamim, que discuten con Rebi. Muy sencilla la respuesta. Y ahorita la Gemara nos dice lo siguiente. Hasta ahorita nosotros dijimos que Jajamim discuten con Rebi en este punto, si cuando dice Almenat es como si fuese Meachshav o no. La Gemara dice que no es tan claro que en esto discute Jajamim. Según la respuesta anterior, sí tenemos que decir Jajamim discuten, y Rabbi Yehuda opina como Jajamim. Sin embargo, la Gemara va a traer otra opinión sobre esto. Kufa, Amar Rabuna Amar Rebi, Kola Omer Almenat que Omer Meachshav Dami.
Mencionamos que Rabuná dijo en nombre de Rebi que cualquier persona que hace un kinyan, cualquier adquisición que recaiga al menat con condición de tal y tal, lo dijo con el lenguaje de al menat, es como si fuese que dice ¿qué? Como si fuese que dice me'achshav, como si fuese que dice que recaiga desde ahora. ¿Sí? Así dijo Rebi. Viene la Gemara y dice Amar Rabbi Zera que avinan bebabel habamiran hade amar Rabuná amar Rab kol amar al menat que omer me'achshav dami pligi rabanale kisalki lehatam ashkechele rabasi deyati vekamar le mishmed Rabbi Yochanan hakol modim beomer al menat que Omer מעכשיו דמי, לא נחלקו לה מהיום ולאחר מיתה. והתניא מהיום ולאחר מיתה, גט ואינו גט ילך רבי אומר, גט כזה גט. Dice la Gemara trae que Rabbi Zera contó lo siguiente, cuando estábamos en Babel, y dije, esta alajá que dijo Rabuná en nombre de Rebi, que cualquier persona que dice en una condición lenguaje de almenat, es como si fuese que dice me'achshav, que recaiga desde ahora con condición que se cumple tal y tal, y cuando se cumple cae retroactivo desde ahora, ¿sí? Así opina Rebi, así decía Rabbi Zera, así opina Rebi, pero Jajamim discuten, como dijimos antes. Sin embargo, dice Rabbi Zera, cuando hice Aliyah a Eretz Israel, cuando fui a Eretz Israel, me encontré a Rabbi así, que estaba sentado y estaba diciendo, en nombre de Rabbi Yohanan, que no es así. Que de ninguna manera no es así. Todos están de acuerdo, ya sea Rebi, ya sea Jajamim, que si dijiste una condición en lenguaje de Almenat, es como si fuese que es Me'achshav. También Rebi, también Jajamim están de acuerdo con eso. ¿En qué discuten Rebi y Jajamim? Discuten en otra cosa. Cuando una persona, por ejemplo, viene y le dice a la mujer, este es tu get desde ahora y después de la muerte, como el caso que vimos en la clase anterior. Ahí es que Jajamim dicen que es duda si es divorciada, y Rebi ahí dice que ahí seguro es, como si fuese que dice me'achshav y recae desde ahora y por lo tanto seguro queda divorciada. Es una condición y queda divorciada desde ahora. Ahí es que discuten, pero en el caso que dice almenat, sí, o sea, cuando hay una contradicción desde ahora y después de muerte, ahí es que discuten. Pero cuando es almenat, también Jajamim está de acuerdo que es que recaiga desde ahora cuando cumplas la condición. Cuando cumplas la condición, recae retroactivamente desde ahora. ¿Sí? No como dijimos antes. Y la Gemara trae una prueba de esto, porque en la varita está escrito, que esa varita lo vimos en la clase anterior, claramente, que en el caso que le dijo el hombre a la mujer, toma, este es tu get, y recae desde hoy y después de la muerte, Jajamim dicen que es safek, que es duda, get veno get, y Rebi dice que en este caso sí es get. Mashma que en este caso es que discuten entre ellos, entre Jajamim y Rebi, si es get o no es get, pero en el caso de Almenat, que es un caso mucho mejor, también Jajamim va a estar de acuerdo que ¿qué? No que es safek, sino que seguro es get, recae desde ahora mientras que se cumpla la condición. Y cuando se cumpla la condición, recae retroactivamente. Así nos dice la Gemara. Obviamente, esto no cuadra con lo que respondimos antes a favor de Rabbi Yehuda. ¿Qué respondió antes Rabbi Yehuda para responder las baraitot que tenían contra él? No, esa es la opinión de Rebi, que es me'achshav, pero Jajamim discuten con Rebi. También en Almenat. O sea, antes que dijimos que también en el caso de Almenat, Rabbi Yehuda viene y dice todo lo que es me'achshav es la opinión de Rebi. Pero Jajamim también en el caso de Almenat no es como me'achshav. ¿Sí? O sea que Rebi opina que la discusión... Perdón, no Rebi. Rabbi Yehuda opina que Jajamim cuando discuten con Rebi no nada más discuten en Me'ayom U'Leachar Mitá, sino también discuten en el caso de Almenat. Si es así, viene la Gemara y pregunto, la Rabbi Yehuda de Amar Almenat Nami Pligi, Adami Pligi, Me'ayom U'Leachar Mitá ni Pligi de Almenat, Leodiaja Koach de Rebi. De Me'ayom U'Leachar Mitá Nami Arez de Get. Vení Pligi de Almenat, Leodiaja Koach de Rabbanan, Koach de Teradif. Escuchen bien, dice la Gemara, según Rabbi Yehuda, que la discusión entre Rebi y Jajamim no es nada más en el caso de Me'ayom U'Leachar Mitá. ¿Por qué no me dice? Que por qué la baraitá me dice que el caso que discuten es en el caso de Me'ayom U'Leachar Mitá? Me debería haber dicho que un caso aún más mejudash, que inclusive cuando le dice Almenat, también ahí vamos a decir también ahí Jajamim van a decir que no es me'achshav. Inclusive que es de Almenat y no es Me'ayom U'Leachar Mitá, no decimos que es como me'achshav, debería ser un hidush mucho más grande y queda en duda el girushin o el kiddushin, depende de lo que estamos hablando. Dice la Gemara, no, yo prefería decirte el caso. Definitivamente, dice la Gemara, discuten en ambos casos. Es porque la baraitá me dijo que discuten Me'ayom U'Leachar Mitá, para enseñarte que inclusive Me'ayom U'Leachar Mitá, que es más delicado, más grave la cosa, aún así Rebi dice que queda 100% divorciada. Para enseñarte la opinión de Rebi, dice la Gemara, ¿por qué no me dices que discuten en Almenat? Para enseñarte que Jajamim dicen que aún así no queda divorciada. Dice la Gemara, siempre prefiero mencionarte el hidush de la opinión que permite, de la opinión permisiva. Koach de Teradif. ¿Quién es el que permite aquí? Rebi. ¿Cuál es más hidush? Cuando dice Me'ayom U'Leachar Mitá, que seguro queda divorciada, o en Almenat. Claro que Me'ayom U'Leachar Mitá es mucho más hidush. En Almenat es más obvio, es más entendible de que queda divorciada desde allá mientras cumpla la condición. Rebi nos dicen que inclusive Me'ayom U'Leachar Mitá, que aparece, podríamos decir que está contradiciendo, que está retractando, aún así nos dice Rebi que queda divorciada y queda permitida. Se coge de Teradif, por eso prefiero decirte el caso. Se discuten en los dos. Y la razón que te mencioné el caso que discute Me'ayom U'Leachar Mitá para enseñarte que incluso en este caso Rebi dice que coge de Teradif, que está permitida que la mujer queda divorciada. Seguimos. Dice la Gemara, Almenat she'eten lach mikan vejule. Pshita, mao de teima lav tenau, ules de luz de kamar, kamash manan.
Mencionamos en la Mishnah el siguiente caso. Que pasa un hombre que se le acerca a la mujer y le dice, tú eres Mekudeshet para mí, a través de esta peruta que te estoy dando, ¿sí? Almenat, con condición que te dé yo a ti, le dice el hombre a la mujer, 200 zuz, ¿sí? De aquí a 30 días. Dice la Mishnah, si le entregó él a ella los 200 zuz dentro de los 30 días, durante los 30 días, queda Mekudeshet. Y si no, no. Dice la Gemara, obvio, ¿cuál es el hitush? Si no, no, porque no cumple la condición. ¿Cuál es el hitush de esta halajá? Si entregó los 200 zuz dentro de los 30 días, obviamente va a ser Mekudeshet porque cumplió la condición. Y si no, pues no va a ser Mekudeshet. ¿Cuál es el hitush de la Mishnah en este segundo caso? Dice la Gemara, no te voy a explicar cuál es el hitush. Aquí, en verdad, hay dos condiciones. Fíjense bien. El hombre se acerca a la mujer y le dice, tú quedas Mekudeshet para mí a través de esta peruta, almenat, con condición que te dé, ¿qué? 200 zuz. Y adicionalmente le dice que esa entrega de 200 zuz tiene que ser dentro de 30 días. O sea, hay dos puntos aquí, 200 zuz y dentro de 30 días. Uno hubiese pensado que en verdad la condición real, uno hubiese podido decir, la condición real es que le entregue 200 zuz. La razón que dice 30 días es para él comprometerse a tratar de solucionar esto lo antes posible. Pero en verdad la condición principal y la única que hay, que afecta y que impide al Kiddushin, es que le dé 200 zuz. Entonces hubiésemos dicho que también si pasaron los 30 días y después de 6 meses le entregó los 200 zuz, es Mekudeshet, porque entregó los 200 zuz. Le dijo 30 días, eso nada más lo dijo para incentivarse él mismo. Kamash Malan, de que decimos, hubiésemos dicho que Lavdavka, Kamash Malan, que cuando le dice, con condición que te dé 200 zuz de aquí a 30 días, tiene que darle 200 zuz y de aquí a 30 días. Y si no se lo dio de aquí a 30 días, aunque se lo dio después, no va a ser Mekudeshet. Y no decimos que cuando dice de aquí a 30 días no es parte de una condición, sino es algo nada más para incentivarse él mismo en cumplir la condición antes posible. Próximo caso de la Mishnah. Almenat sheyesh li 200 zuz vechule, benehu shema yeshlo. Veod, Tania Haishinan Shema Yeshlo. Lo Kashia. Habe Kidushe Vadai, Habe Kidushe Safek. Mencionamos en el tercer caso de la Mishnah. Un hombre se le acerca a una mujer y le dice, tú quedas Mekudeshet para mí con esta peruta, con condición de que tenga yo, ¿cuánto? 200 zuz. No que te dé, que tenga. En este caso, nos dice la Mishnah, queda Mekudeshet con condición que efectivamente él tiene los 200 zuz. ¿Sí? Y obviamente, ¿cómo sabemos eso? Cuando hay dos testigos que nos puede decir que les consta de que él tiene los 200 zuz. Podemos deducir, mashma, que si no sabemos, únicamente cuando tenemos dos testigos que nos dicen que tienen los 200 zuz, queda Mekudeshet. Pero si no sabemos, no tenemos dos testigos que dicen que sí o que no, mashma, que no queda Mekudeshet. Dice la Gemara, ¿cómo puede ser? Por lo menos debería de ser que Safek Mekudeshet. Porque no tenemos dos testigos que nos dicen que sí, tampoco tenemos dos testigos que nos dicen que no. Puede ser que lo tiene, puede ser que no. Debería sospechar que puede ser que sí, entonces debería ser que Safek Mekudeshet. Entonces, ¿por qué en la Mishnah Mashma que únicamente queda Mekudeshet? Sí que, si tenemos dos testigos que sabe, pero Mashma que si no tenemos los dos testigos, ahí no queda Mekudeshet. ¿Por qué? Debería ser por lo menos Safek Mekudeshet. Y más todavía, hay una baraita explícita que dice claramente de que en un caso que no hay dos testigos que nos dicen que tiene, entonces, en este caso, Hosheshim, sospechamos que efectivamente queda en Safek Mekudeshet. Entonces, ¿por qué la Mishnah Mashma de que no queda Mekudeshet en absoluto? Dice la Gemara, no. La Mishnah no está hablando en Kiddushin 100%. No dice, ¿cuándo hay Kiddushin 100%? Cuando hay dos testigos. Si no hay dos testigos, no hay Kiddushin 100%. No que no hay Kiddushin en absoluto. ¿Sí? Y la varita no está hablando cuando hay Kiddushin Safek. O sea, la Mishnah cuando nos dijo que si hay dos testigos, hay Kiddushin, ¿es Kiddushin qué? 100%, Vadai. Tú no puedes deducir que si no hay... O sea, repito, la Mishnah cuando nos dice que cuando hay dos testigos es Kiddushin Vadai, lo cual significa que podemos decir que cuando no hay dos testigos no hay Kiddushin Vadai, no hay Kiddushin 100%, no que no hay Kiddushin en absoluto, no hay Kiddushin 100%, pero sí puede haber Kiddushin Safek. La verdad, o sea, nuestra Mishnah no está hablando respecto a Kiddushin Vadai. Si hay dos testigos hay Vadai, si no, no hay Vadai, pero sí puede ser que es Safek. Y la verdad no está hablando en Safek y por eso nos dice que inclusive si no hay dos testigos hay Kiddushin, ¿por qué? Kiddushin Safek. Y por último, nos dice la Gemara, Almenat she'arech 200 zuz vechule, tana lo nitkavna el alirot mishelo. Veimera la shulchan hamekudeshet pshita lo tzricha de afalgav de nakat de me beiska. En el último caso mencionamos en la Mishnah que si un hombre se le acercó a la mujer y le dijo, tú quedas mekudeshet para mí, a través de la peruta que te doy, almenat con condición que te demuestre 200 zuz. ¿Qué dice la Mishnah? De que en este caso no es suficiente que hayan dos testigos, porque tiene que cumplir la condición que demostrarlo. Entonces es necesario que le demuestre a ella 200 zuz que pertenecen a él mismo. Pero no le dijo que pertenecen a él. La condición fue almenat she'erech 200 zuz, con condición que te muestre 200 zuz. Dice la hermana, es obvio de que todo lo que ella aceptó recibir el Kiddushin
Es únicamente cuando le demuestra él a ella 200 zuz de él. Por eso tienen que ser de él. Y si no son de él, no va a servir. Y por eso la Mishnah después sigue diciendo que sí encontró, que si el novio le demostró a la novia los 200 zuz en la mesa de un cambista, sí, que no es dinero del novio, en ese caso no queda mekudeshet. Y la Gemara dice, obvio que en este caso también no es mekudeshet. Básicamente la Gemara está preguntando, ¿por qué la Mishnah me tiene que decir un caso tan raro? La Mishnah podía haber dicho algo más sencillo, que si le demostró monedas que no son de él, no queda mekudeshet. ¿Por qué tiene que decir no? Si le demostró las monedas en la mesa de un cambista que no son de él, ¿por qué este caso es así tan raro? ¿Sí? Y no es necesario decirlo también. ¿Por qué? Porque es obvio. Si no son de él, no son de él. Eso es lo principal, que si no son de él, no queda mekudeshet. Dice, ahora te voy a explicar lo que quiere decir. Aquí estamos hablando de un caso de que las monedas que están en la mesa del cambista la trajo el novio, pero no pertenecen a él. Como es el caso, un compañero del novio, de este hombre que está haciéndole mekudushin a esa mujer, le dice, mira, toma este monto de dinero y ve a cambiarlo y gana en el exchange, en el cambio, ¿sí? Y en la ganancia va a ser mitad para ti, mitad para mí, de la ganancia. Entonces, en este caso, las monedas son no del novio, pero la ganancia de estas monedas tampoco son del cambista, ¿sí? ¿Sí? Son de otra persona. Se las da al cambista, el cambista le da otra cosa, le da otro cambio y gana en el cambio, ¿sí? En el currency, gana en el cambio. Y queda este novio con el que le dio las monedas, mitad y mitad. Nos dice la Mishnah, aunque él trajo las monedas del novio y está ganando de estas monedas, aún así, el dueño de las monedas, ¿quiénes son? Es el otro. Y por lo tanto, a pesar de que él está ganando de estos, no es como si fuera en absoluto que son monedas de él, y por lo tanto la mujer también en este caso no queda mekudeshet. Kol shiken, cuanto y más que no va a quedar mekudeshet, cuando le muestran las monedas que no son de él en absoluto y no tienen ninguna intervención, no tienen ningún porcentaje, ninguna ganancia, kol shiken, de que no va a quedar mekudeshet. Así nos dice la Gemara. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.